Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Si hablo de que el teclado o el ratón son indispensables para nuestro trabajo, nadie tiene dudas. Pero, ¿y si te digo que desde hace un tiempo existe un tercer elemento de hardware que en mi caso se ha vuelto indispensable? Estoy hablando del Elgato Stream Deck, un panel con teclas programables disponible en diferentes tamaños. En este vídeo te voy a contar qué es, cómo funciona, cuáles son sus posibilidades y sobre todo cómo en mi caso he conseguido ser mucho más productivo como programador y como creador de contenido. Así que ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a Mouredev by Bryce Moure, tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Mi nombre es Bryce Moure, soy ingeniero de software desde hace más de 11 años. En el momento que empezamos a pasar muchas horas delante de un ordenador, ya sea a nivel profesional o como ocio, hay una tendencia que parece que es bastante habitual, que es como poco a poco intentamos mejorar nuestro entorno. En mi caso, como desarrollador de software, intento mejorar teclado, ratón, silla, mesa, monitores, pero sí que es cierto que todos estos son elementos muy habituales. De ahí mi motivación para hacer un vídeo como el de hoy, hablando de un dispositivo de hardware totalmente diferente a los que he nombrado, y que si ya lo conoces, en muchos casos está asociado al mundo del streaming, pero menos como elemento de productividad dentro de la programación. En mi caso, como sabes, me dedico a desarrollar aplicaciones móviles por un lado y a crear contenido divulgativo relacionado también con programación. Y sinceramente, el Elgato Stream Deck lo compré cuando empecé a hacer directos, ya que como te digo, está muy asociado al mundo de la creación de contenido en directo, pero poco a poco se ha ido convirtiendo en una pieza esencial en mi flujo diario de trabajo, mucho más allá del uso que le daba inicialmente. Antes de empezar, decirte que todos los enlaces de interés y de compra los tendrás en la descripción del vídeo y que te recomiendo que te quedes hasta el final para una última sorpresa. Dicho esto, comencemos. Por si no lo conoces, lo primero que quiero contarte es qué es el Elgato Stream Deck. Básicamente es un panel con teclas programables. Una vez conectado, mediante su software podremos indicar qué acción queremos desencadenar con cada pulsación. Como te he enseñado al principio, lo tendremos en diferentes tamaños. Habitualmente verás la versión estándar de 15 teclas, pero también dispondrás de la versión XL de 32, incluso de una versión más pequeña de solo 6 teclas y otra versión en formato app para dispositivos móviles. Personalmente me parece mucho más funcional la versión en hardware, y también te diría que la versión mini de solo 6 teclas puede llegar a quedarse muy corta. A no ser que lo tengas muy claro, yo me iría directamente por la versión de 15 teclas o ya de 32, ya que es cierto que una vez que comienzas cada vez tiendas a programar más acciones, y ya que es un dispositivo en la que casi toda su potencia se encuentra en la parte del software, estará continuamente evolucionando, con lo cual cada día podremos hacer más cosas con él. Como te decía, te encontrarás con diferentes versiones, siendo la más habitual el Stream Deck estándar, aunque aún puedes seguir encontrando la versión 1 algo más barata. Eso sí, en la versión 2 se han incorporado algunas mejoras. A nivel estético, guarda semejanzas con el resto de productos de la compañía. Existe alguna mejora de componentes a nivel interno. El conector pasará a ser extraíble y de tipo USB-C. Y por último, a nivel de decoración, podrás modificar su panel frontal. Como también te comentaba, es un dispositivo muy ligado a la potencia de su software, ya que podrás acceder a herramientas de configuración en constante evolución y también a desarrollos de terceros, proporcionándonos día a día más utilidades e integrándose cada vez con más dispositivos, tanto a nivel de software como de hardware. Y repito, es un dispositivo que se adapta a cualquier tipo de flujo de trabajo, también fuera del mundo de la programación o de la creación de contenido. Por supuesto, no podría estar hablándote de un dispositivo totalmente programable si no tuviera un SDK. En developer.elgato.com tienes toda la documentación disponible para desarrolladores. Así podrás descubrir todas sus posibilidades e incluso llegar a programar tus propias utilidades. Y también podrás encontrar información sobre algunos plugins de terceros, incluso su código fuente gratuito y en GitHub para que puedas revisar cómo hacer diferentes acciones. Quiero hablarte de alguna de sus utilidades en mi día a día, pero no sin antes mostrarte su software. Desde el software de Stream Deck realizaremos todas las acciones de configuración. En el caso de tener más de uno, podremos alternar entre ellos. Podremos crear diferentes perfiles para alternar rápidamente entre acciones propias de un contexto de trabajo. Por ejemplo, cuando estoy realizando un directo en Twitch o cuando estoy codificando. Podrás integrar cuentas de diferentes redes sociales, como puede ser Twitter, Twitch o YouTube, y así poder realizar acciones en esos sitios web de una forma mucho más simple. Pero centrándonos en que toda la potencia radica en la propia tienda de Stream Deck, donde tendrás noticias, plugins, iconos, música o efectos de sonido. Todo ello para dotar a tu Stream Deck de las características que mejor se adaptan a tu día a día. Todas las descargas de la tienda son gratuitas, se instalarán en apenas segundos y ya podrás utilizarlas desde el menú del propio software del Stream Deck. Por supuesto, todo esto unido a las diferentes funcionalidades que ya posee de serie. Como te he dicho, tanto a nivel de software del propio Elgato como de integraciones con terceros está continuamente avanzando. Pero sí que es cierto que he de decirte que a pesar de ser compatible con sistemas operativos tanto Windows como Mac, encontrarás más plugins de terceros en Windows. Poco a poco la tendencia es que estén disponibles en ambos sistemas.
Hablemos ahora de sus funcionalidades más habituales, y un poco más adelante cómo personalmente las uso en mi día a día, aunque creo que principalmente lo más importante es que conozcas su potencia general, ya que cada persona trabaja de una forma muy diferente, y los puntos en los que yo lo utilizo para ser más productivo puede que en tu caso no encajen, pero estoy seguro que dadas todas sus posibilidades serás capaz de sacarle partido. En muchos casos cada día utilizamos más herramientas de software, y aunque sí que es cierto que es muy importante aprenderse diferentes hotkeys, lo finalmente importante es sentirse cómodos y ágiles, y aquí es donde creo que el Stream Deck gana con mucha diferencia, ya que los atajos de teclado es una pequeña característica dentro de todas las posibilidades que tiene. Las posibilidades de configuración serán infinitas, pero voy a hablarte de algunas de las más habituales. Para configurar cualquier acción, lo único que tendrás que hacer será arrastrarla al panel del Stream Deck. Por ejemplo, esta acción sirve para abrir directamente una web. Al principio te hablaba del Stream Deck pequeño, el Stream Deck Mini de únicamente 6 teclas. Por supuesto, en el Stream Deck podemos crear carpetas. No quiere decir que en ningún caso esté limitado a las teclas que trae. Podremos crear subdirectorios infinitos. La limitación de teclas únicamente hace referencia a lo que veremos en ese momento en el panel. Al margen de acciones de tipo hotkey, básicamente para lanzar atajos de aplicaciones, de webs, de comandos. Por supuesto, tendremos una gran integración con todos los productos del gato. Luces, cámaras o incluso en mi caso que tengo 2 Stream Deck, puedo controlar desde uno el otro, navegando así entre acciones de una forma aún más rápida. Pero bueno, entiendo que esta es una configuración algo extraña. Simplemente que sepas que existe esta opción. También tendrás plugins de terceros, pudiendo controlar así gran parte de la domótica que tengas instalada. Por supuesto, sobra decir de integraciones con Twitch, con YouTube, con Twitter y algo tan útil como manejar herramientas multimedia como puede ser el propio Spotify. A todo esto, añadirle plugins con integraciones a mucho más bajo nivel como puede ser con Visual Studio Code y algún plugin tan versátil como el que nos permite usar acciones de tipo IFTTT. Básicamente acciones totalmente configurables en las que, dada un contexto, se desencadena otro totalmente diferente. Entra en ifttt.com y empieza a descubrir todas sus posibilidades. Es la abreviatura de If This Then That, básicamente un condicional para especificar que si pasa esto, entonces haz esto otro. Ya tenemos una visión general, pero ¿cuáles son algunos de los usos que les doy yo en mi día a día? En mi caso trabajo con un Stream Deck conectado a un Stream Deck XL, pero por supuesto con uno solo suele ser más que suficiente, ya que básicamente en este uso combinado lo que hago es lanzar diferentes perfiles desde el Stream Deck más pequeño al Stream Deck más grande. Aquí por ejemplo puedes ver cómo en el Stream Deck estándar tengo acciones muy básicas, pero de solo tener un Stream Deck podrías tener dentro de carpetas, no lanzando a nivel de perfiles en otro. Monitorizo el uso de mi CPU y tengo accesos directos a aplicaciones, a navegador de archivos, a herramientas, a poder rápidamente mutear o no el micrófono, a repositorios de código, herramientas a la hora de programar, el terminal, creación de contenido, luces y control multimedia y de música. Piensa que cada día es más habitual tanto teletrabajar como realizar diferentes conferencias online y tener mecanismos para deshabilitar rápidamente, por ejemplo, el micrófono, la cámara o las luces, aunque se trate de acciones muy simples, nos puede ayudar a ser más ágiles. Esto no quiere decir que únicamente se limite a encender o apagar las luces. Quiere decir que en mi caso también podría modificar qué luz enciendo o apago o cuál es el brillo o la temperatura de las mismas. También muy importante la parte de controles multimedia, ya no solo a nivel de música, sino que existen botones para reproducir o detener cualquier contenido multimedia que se esté ejecutando en nuestra máquina. Aunque por supuesto el propio Stream Deck también podrá funcionar como una mesa de mezclas. En mi caso también al tener el software Wavelink puedo manejar de forma remota los diferentes niveles de audio, así como silenciar o monitorizar diferentes fuentes de audio de aplicaciones. Pero en mi caso algunas de las funcionalidades más interesantes las tendremos en mi Stream Deck XL. Por nombrarte algunos usos muy habituales, decirte que tengo un lanzador de aplicaciones, básicamente un acceso rápido a aplicaciones que uso habitualmente. Por supuesto, tengo muchas acciones que desencadenan comportamientos concretos en mis emisiones en directo, y unas pocas para cuando estoy creando vídeos como es este, que me permiten ir preproduciendo el vídeo a medida que lo voy grabando, ahorrándome muchísimo trabajo a la hora de editarlo. El acceso a atajos de teclado es una función esencial en mi día a día. Aquí, por ejemplo, te estoy enseñando diferentes atajos para Xcode o Android Studio, pero por supuesto esto lo puedes adaptar a las herramientas que utilices. En vez de editores de código, yo también tengo algunas acciones para Photoshop o para Final Cut, siempre pensando en ahorrar tiempo. Por último, como te decía, las acciones pueden ser de todo tipo, siendo una de mis favoritas las acciones de tipo múltiple. Por ejemplo, te voy a mostrar una que utilizo todos los días al empezar a trabajar. Una acción que, por ejemplo, con un único clic en el Stream Deck abre Chrome, ClickUp, que es la herramienta que tengo de gestión de tareas
tareas, Discord, Workplace y WhatsApp. Básicamente una pequeña suite de aplicaciones que yo uso a todas horas. Por supuesto, puedes tener diferentes acciones múltiples para diferentes flujos de trabajo y así entrar rápidamente en ese contexto. Tengo accesos directos a diferentes directorios de mi propio disco duro, donde tengo por ejemplo documentación, proyectos, diseño, accesos rápidos a sitios web, acciones de tipo switch para habilitar o deshabilitar una funcionalidad en mi entorno de trabajo. Como ya habrás visto, las imágenes de las teclas de los Stream Deck no son estáticas, pueden poseer animaciones y esto nos lleva a algunas funcionalidades como los timers, en donde yo por ejemplo podría utilizar estos timers para trabajar con el método Pomodoro, franjas de trabajo de 25 minutos seguidos de descansos de 5. Otra funcionalidad que utilizo mucho es la de textos predefinidos, como yo puedo tener asociado un texto completo a una pulsación y en el momento que yo me encuentro en un campo de texto, por ejemplo aquí con la consola abierta y pulso esta tecla, directamente se va a escribir el texto que yo tengo asociado. En mi caso yo tengo definido algunos comandos complejos que no me sé de memoria o hasta diferentes respuestas prefijadas. Aquí también puedes ver acciones de tipo IFTTT, aclarándote también que en cualquier caso, en cualquiera de estas acciones le podrás modificar tanto el icono como diferentes parámetros o textos que quieres mostrar en el mismo. Ya por último decirte que aunque podría seguir enseñándote un montón de funcionalidades más, existen algunos plugins como pueden ser para seguir diferentes valoraciones o uno verdaderamente útil para conocer el horario en diferentes localizaciones. Las posibilidades del Stream Deck son infinitas. Yo únicamente te he hablado de una pequeña parte, pero siempre con la intención de que tú diseñes tus propios flujos de trabajo productivos basándote en tu día a día, ya que sinceramente puede que te importe bien poco como lo uso yo. De todas formas, si tienes cualquier pregunta o duda, sabes que puedes dejarla en comentarios. Te recuerdo que toda la información y los enlaces de compra estarán en la descripción del vídeo y junto a ellos una sorpresa final, ya que espero que llegues a tiempo de participar en el sorteo de este Stream Deck MK2 junto con la cubierta intercambiable oficial y limitada de MoureDev. Como te digo, en la descripción del vídeo y en el comentario fijado tendrás las instrucciones para poder participar en este sorteo, aclarándote que es un sorteo a nivel mundial, podrás participar desde cualquier parte. De verdad, muchísimas gracias al gato por cedernos estos regalos y por crear mi propio faceplate. Espero que te haya gustado este vídeo hablando sobre productividad. Recuerda que si te ha parecido interesante, la mejor forma de apoyarme es suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho, activando la campanita y compartiendo el contenido. También puedes seguirme fuera de YouTube. Todos los enlaces de interés de la comunidad los tendrás en moure.dev. Redes sociales como Twitter, Instagram o Twitch, donde hago directos todos los días de lunes a viernes hablando sobre tecnología y programación. No olvides también unirte a nuestro servidor gratuito de Discord, donde centralizamos todas las actividades de la comunidad y donde acabamos de comenzar diferentes retos de código semanales y mensuales para mejorar nuestras habilidades como programadores y programadoras. También en Discord podrás conocer las diferentes ventajas por pertenecer al grupo de miembros del canal en YouTube o de suscriptores en Twitch, ventajas por apoyar a la comunidad con ese extra. De verdad, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra, Hackermen!